Bendiciones para todos, hermanos, en esta hermosa noche. Es un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor. Soy el pastor Jorge Arevalo, pastor de Iglesia Cristiana Bendición de lo Alto. Queremos compartir con ustedes, hermanos, una hermosa enseñanza que es acerca del Sermón del Monte. Pero antes, hermanos, de leer la palabra del Señor, yo quiero que hagamos una breve oración para que pongamos esta enseñanza en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor Jesús, te damos las gracias, eterno Dios, porque nos concede la bendición de poder, Señor, presentarnos delante de tu presencia. Agradecerte, Señor, por este día, por todas las bendiciones que tú has traído, Señor, sobre nosotros. Y pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga dirigiéndonos, Señor, en este tiempo de esta enseñanza. Que podamos ser edificados a través de tu palabra, Señor, y que sobre todo, Señor, podamos abrir nuestros corazones, sabiendo, Señor, que tú eres el que hablas a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, quiero leer con ustedes lo que dice Mateo capítulo 5, verso 1 al verso 2. Mateo capítulo 5, verso 1 al verso 2. Y la palabra del Señor la leemos tal y como está escrita. Y dice el verso 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. En esta primera enseñanza, hermanos, quisiéramos comentar acerca de lo que significa para nosotros el Sermón del Monte. Porque ciertamente, hermanos, el Sermón del Monte nos desafía a nosotros como pueblo del Señor, como cristianos, sobre todo, hermanos, acerca de el intento de nuestros corazones, de cada uno de nosotros, hermanos, como siervos y siervas del Señor. Y esto, hermanos, debe de motivarnos a cada uno de nosotros, sobre todo, hermanos, con nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Porque el Sermón del Monte, hermanos, prácticamente se basa en la ley escrita sobre las tablas, no de piedra como fue en el antiguo pacto, sino, hermanos, en las tablas de nuestro corazón. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 31 y verso número 33, nos dice la escritura, mis hermanos, en el capítulo 31 y verso 33, dice la palabra del Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, me serán por pueblo. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca del Sermón del Monte, Jesús, hermanos, trae a nosotros el hecho de que nosotros, hermanos, tengamos su ley en nuestras vidas, sobre todo escritas en nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que la ley escrita en nuestro corazón es un trabajo continuo, hermanos.
que se da mientras nosotros nos rendimos en el caminar de nuestra vida cristiana, y requiere que nosotros también, hermanos, nos sometamos al Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que haga esa obra en nuestras vidas. Requiere de muchas respuestas, hermanos, a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Como veremos, hermanos, nuestro destino, nuestro lugar eterno está determinado por el grado en que este mensaje haga impacto en nuestros corazones. Y por eso, hermanos, que esto toma un tiempo considerable antes de que el mensaje se haga realidad en nuestras vidas. Y la iglesia, hermanos del Señor, en el caso de la iglesia de los Corintios, que vamos a tomar como ejemplo, ellos, hermanos, obviamente eran salvos, habían alcanzado la salvación. Ellos estaban santificados, habían sido apartados para Dios. Y no solo eso, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían dones espirituales. Pero hay una situación, hermanos, que nos llama la atención, y es que el apóstol Pablo llama a esta iglesia, le llama a hermanos carnales. Y por esto, hermanos, es que el punto es que esta ley debe desarrollarse, hermanos, dentro de nuestros corazones, para que nosotros, hermanos, no solamente podamos escuchar el mensaje, sino que este mensaje nosotros podamos hacerlo vida en nuestros corazones. Y es por eso, hermanos, que el mensaje del Sermón del Monte es tan importante para nosotros como cristianos, porque es un mensaje, hermanos, que no solamente trae conocimiento a nuestra vida, sino que además trae, hermanos, esa satisfacción, que nosotros podamos, hermanos, vivir lo que podamos meternos en el mensaje. Y por eso, hermanos, al hacer una ilustración acerca del sermón que predicó Jesús en el monte, nos da a nosotros la idea, hermanos, de que Cristo quiere que nosotros lleguemos a ser parte de lo que Él habló a través de las Escrituras. Y es por eso, hermanos, que nos presenta una imagen a la cual nosotros, hermanos, debemos de ser, hermanos, participantes. Pero esto, hermanos, debe tratar específicamente con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Y por eso, hermanos, en una ocasión Jesús les dijo a los discípulos: oíste que fue dicho en el tiempo antiguo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, les dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, haced bien a aquellos que os maldicen. Y por eso, hermanos, es que primero debemos de ver la imagen de Cristo. Antes de llegar a ser conformados a esa imagen, Jesús, hermanos, no estaba simplemente predicando una teoría o un montón de principios teológicos. Él estaba predicando de sí mismo. Y esto es lo importante de este sermón, porque realmente, hermanos, Cristo era la encarnación del mensaje. Él era el cumplimiento del mensaje. Él era la personificación del nuevo pacto, tal y como lo establece la Escritura. Yo quisiera, hermanos, compartir, por ejemplo, lo que dice el Salmo 40, verso 8. El salmista nos dice de la siguiente manera, Salmo 40, en el verso 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón. Es, hermanos, aquel a quien nosotros debemos de imitar. Porque el Señor no quiere, hermanos, que solamente nosotros tengamos el conocimiento, aunque el conocimiento, hermanos, es necesario en nuestra vida cristiana, en el desarrollo de nuestra vida espiritual, pero más allá de eso, el Señor quiere que nosotros, hermanos, tengamos ese mensaje no solamente en nuestra mente, sino también en nuestros corazones. Entonces, hermanos, al examinar este sermón que Jesús predicó en el monte, hermanos, tenemos que empezar a respondernos o a responder al Señor mientras, hermanos, quizás hay algunos asuntos en nuestro interior, en nuestro corazón, que el Señor necesita arreglar. Y es por eso, hermanos, que este sermón obra en nuestra vida en la medida que nosotros permitimos al Espíritu de Dios que nos guíe a las circunstancias que van a tratar con estos asuntos. Porque la Biblia dice, hermanos, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermanos, lo que dice la Escritura en el capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 al verso 2, que son los versículos que hemos leído, dice la Escritura que viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. En el contexto, hermanos, de esta escena, de este sermón, la Biblia dice que grandes multitudes venían a Jesús de cada provincia y desde el otro lado del Jordán. Por esto, hermanos, Jesús se sitúa sobre la montaña, él sube al monte y se sienta, hermanos, ahí para poder, hermanos, enseñar este mensaje. Ahora, si nosotros observamos, hermanos, qué es lo que significa el poder, decir que Jesús subió a ese monte y se sentó allí. El monte, hermano, nos habla de una posición, y Jesús sentándose también nos habla de otra posición. Jesús estaba a punto de enseñar este mensaje, hermanos, en el que el mensaje que él se había convertido, porque él era el mensajero del nuevo pacto. La ley estaba dentro de su corazón y el mensaje era una realidad, como lo dice el salmo que hemos leído, el Salmo 40 y verso 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Ahora, si nosotros observamos, hermanos, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron el mensaje? Dice la Biblia, hermanos, que los discípulos fueron los primeros en unirse a Cristo. El discípulo, hermanos, tiene primero que tener el mensaje en su corazón antes de predicarlo. Por eso es que la gente, hermanos, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús les enseñaba, ellos decían: este hombre nos habla con autoridad, y no como los fariseos, sino como los escribas, porque el mensaje que Jesús predicaba era un mensaje, hermanos, que lo vivía. Era un mensaje que estaba no solamente en su mente, en su intelecto, sino que también era una realidad en su corazón. Y es por eso, hermanos, que el libro de los Hechos, capítulo 1, me voy a permitir, hermanos, leérselos. Libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 1. Dice la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es por eso, hermanos,
que al hablar acerca del sermón del monte, Dios quiere tratar, hermanos, específicamente en nuestros corazones, para que nosotros, hermanos, podamos recibir no solamente el mensaje del Señor, sino que ese mensaje, hermanos, traiga cambios en nuestra vida. Por eso Jesús hablaba con toda autoridad, porque Él, hermanos, era el mensajero que traía, hermanos, ese mensaje para que el pueblo, hermanos, pudiera darse cuenta que era un mensaje completamente diferente, no como estaban acostumbrados a recibirlo. Y es por eso, hermanos, que cuando Él dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Cuando Cristo, hermanos, abrió su boca para hablar, no fueron palabras, hermanos, saliendo de sus labios solamente, sino como la lluvia fresca de la que habló el libro de Job. Yo quisiera, hermanos, que viéramos, por ejemplo, lo que dice Job, capítulo 29, en los versículos 22 y 23. Job capítulo 29, versículos 22 y 23. Nos dice la Escritura: tras mi palabra no replicaba, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaba como la lluvia, y abría su boca como la lluvia tardía. Porque las palabras de Jesús, hermanos, son palabras, hermanos, que traen vida. Por eso es que, hermanos, la diferencia entre el sistema religioso de los tiempos de Jesús era que ellos, hermanos, no vivían lo que predicaban. Sin embargo, Jesús, hermanos, nos está llamando a nosotros, no solamente, hermanos, a llenarnos del conocimiento, a tener ese conocimiento en nuestra vida, sino también a ser parte de nuestra vida diaria, de nuestras actitudes, de todo nuestro ser. Y es por eso, hermanos, que nosotros podemos darnos cuenta que las palabras de Cristo eran espíritu y eran verdad, porque Él no hablaba, hermanos, de cosas que había escuchado, porque Él hablaba la realidad, hermanos, no solamente, hermanos, de lo que Él había experimentado en su vida terrenal, sino de lo que Dios quería transmitir a través de Jesús y de todas las cosas, hermanos, que Él nos dio a conocer. Por lo tanto, hermanos, al meditar en este primer periodo de enseñanza que vamos a tener, debemos de saber, hermanos, de que el Señor quiere que nosotros, como iglesia suya, podamos abrir nuestros corazones a Él. Podamos abrir nuestros corazones a su palabra, para que esta palabra, hermanos, no simplemente sea, hermanos, un conocimiento más que nosotros tengamos, sino que realmente podamos vivirlo, podamos meternos en la palabra. Podamos experimentar, hermanos, lo que la Escritura nos está diciendo, para que en realidad, hermanos, usted y yo podamos disfrutar y sentirle, hermanos, el sabor de lo que es verdaderamente o lo que significa el mensaje de Dios en nuestra vida. Y por eso, hermanos, que el Señor nos habla a través de este mensaje. Es un mensaje, hermanos, que trae cambios a nuestra vida, porque si nosotros lo tomamos, hermanos, y lo vivimos, verdaderamente, hermanos, van a suceder cosas, vamos a experimentar cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar en muchas áreas y sobre todo, hermanos, en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, vamos a dejar hasta acá este tiempo y vamos a darle gracias al Señor por este mensaje, hermanos, que el Señor pues ha permitido que compartamos. Y en una próxima oportunidad pues vamos a estar compartiendo
lo que son, hermanos, las bienaventuranzas. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y espero, hermanos, que este mensaje sea un mensaje de edificación para cada una de nuestras vidas. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos concedes, la bendición, Señor, de poder compartir tu palabra, sobre todo, Señor, este mensaje, mi Dios eterno, que tú quieres transmitir a nuestras vidas. Y que esta palabra, Señor, que hemos compartido esta noche, sea una palabra, hermano, Señor, en la cual nosotros podamos experimentar la bendición que tiene, Señor, de poder no solamente escucharla, sino también, hermanos, que podamos ser parte de este mensaje. Y pedirte, Dios eterno, que seas tú el que venga llenando nuestra vida, nuestros corazones, para que podamos atender al llamado, Señor, que tú haces a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, eterno Señor. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya.